Borovis no había mentido, conocía muy bien la historia de las artes de la guerra, sobre todo de su tierra natal. En 1579 Moscú fue saqueada por los tártaros de Crimea. Hubo discusiones sobre el reparto del botín. Un heredero de los Khan desafió la autoridad de sus superiores. Él y su grupo de 300 jinetes fueron despojados de su parte en el botín y de casi todas sus armas y expulsados de la ciudad. Deshonrados, se dirigieron hacia el sur, buscándose el sustento como podían. Llovía torrencialmente y quedaron encerrados sin poder salir en un pantanoso triángulo de bosque donde los ríos se habían desbordado. Un regimiento de 500 guerreros rusos que venían a socorrer a la asediada ciudad los encontró en medio de la lluvia y exterminó hasta el último tártaro. Sus cadáveres se hundieron en el cieno y nunca volvieron a ser vistos hasta el día de hoy. Harry no tuvo que esforzarse por convencerlos, parecían estar esperando, preparados para levantarse de la dura tierra en la que habían yacido durante 4 siglos, hueso a hueso, harapo a harapo. Habían salido de la tumba, algunos con las rumbadas armas del pasado y a las órdenes de Harry habían avanzado sobre el chateo bromisti. Harry había salido del continuo de Mobius dentro de la muralla que encerraba los terrenos del chateo. Los defensores de la muralla, que miraban hacia afuera, no lo habían visto, y tampoco habían visto a su ejército de muertos. Además, las ametralladoras de los puestos de guardia a la muralla apuntaban en la dirección equivocada, y todo esto, combinado con la noche y la nieve, le daba a Harry una excelente cobertura. Pero había también cables trampa y otros mecanismos de detección, y faltaba cruzar el campo de minas y luego el círculo interior de nidos de ametralladora. Para Harry estos obstáculos no representaban un problema, ni siquiera eran obstáculos, puesto que podía salir de este universo y volver un minuto más tarde dentro de la habitación del chateo que más le conviniera. Pero antes quería ver cómo se las arreglaba su ejército. Quería que los defensores del chateo estuvieran completamente ocupados en defender sus propias vías y no la de Boris Dragosani. De momento estaba acostado boca abajo en una suave hondonada, escondido detrás de una criatura de huesos y cuero, sin cabeza, que hacía un momento había marchado delante de él hacia el nido de ametralladoras del cobertizo, donde, señal de llamada, uno y su compañero disparaban ráfagas de ametralladora contra el muro de muertos que lentamente avanzaba hacia ellos. Una gran parte del ejército de Harry, aproximadamente la mitad de los 300 que lo componían, había salido de la tierra en ese sector, y las minas estaban causando una gran cantidad de bajas, y ahora las ametralladoras asestaban al ejército de Harry golpes terribles. Harry decidió tomar el nido de ametralladoras, abrió la escopeta de Borovis y deslizó los cartuchos por la doble abertura. «Lléveme con usted», suplicó el tártaro que lo escudaba. «Yo he ayudado a saquear una ciudad, y esto no es más que un chateo». La metralla de una mina le había volado al tártaro parte del cráneo, pero al parecer no le importaba. Aún sostenía ante sí un enorme escudo de hierro y bronce, y con él y con sus propios huesos protegía a Harry. «No», dijo Harry, «allí no hay mucho espacio, y tendré que entrar y hacerlo todo muy rápido, pero le agradecería que me permitiera usar su escudo». «Cójalo», dijo el cadáver, y soltó la pesada placa que sostenía con desconchados dedos de hueso. «Espero que le sea útil». Una mina estalló a la derecha durante un instante, su luz volvió a la nieve de color naranja y el estruendo hizo temblar la tierra. Harry vio a la luz del estallido un arco de figuras esqueléticas que estaban cada vez más cerca del nido de ametralladoras, pero también lo vieron los hombres que ocupaban el puesto de defensa. Las balas de ametralladora rasgaban el aire dispersando los restos de los tártaros y pasaban peligrosamente cerca de Harry. El antiguo escudo era pesado, pero estaba corroído por la herrumbre. Harry sabía que no detendría un impacto directo. «Vaya ahora», le urgió la criatura muerta y sin cabeza, mientras se ponía de pie y se preparaba para seguir su avance. «Mate a algunos en mi nombre». Harry miró el nido de ametralladoras, pero entre los copos de nieve fijó su situación en su mente, y luego se introdujo de costado por una puerta de Mobius, y de allí al interior del nido de ametralladoras. Allí no había tiempo para reflexionar y muy poco espacio para moverse. Lo que por fuera parecía un viejo establo era en verdad un nido de placas de acero
y bloques de hormigón, atiborrado de armas y brillantes cinturones de municiones. Por las mirillas y los orificios de salida de las ametralladoras se filtraba una luz grisácea. El interior de la pequeña fortaleza olía a sudor y a cordita y señal de llamada. Uno y su compañero tosían y farfullaban palabras poco menos que incomprensibles mientras disparaban febrilmente sus armas. Harry salió en el pequeño espacio detrás de los dos hombres y dejó caer el pesado escudo al suelo mientras alzaba la escopeta para apuntarlos. Cuando oyeron el ruido del escudo al golpear contra el suelo, los dos rusos se dieron la vuelta en sus sillas giratorias de acero. Vieron a un joven de rostro pálido que les apuntaba con una escopeta, los ojos muy brillantes y los labios apretados en un gesto de determinación. ¿Quién es usted?, preguntó atónito uno, que parecía un extraño ser de otro planeta con su uniforme, los audífonos que llevaba puestos y sus ojos saltones. ¿Cómo?, empezó a decir su compañero mientras completaba automáticamente la tarea de recargar la ametralladora. Después señal de llamada. Uno trató de desenfundar una pistola mientras su compañero, maldiciendo, trataba de ponerse en pie. Harry no sintió compasión por los hombres, era su vida o la de ellos, y allí donde se dirigían había muchos dispuestos a darles la bienvenida. Apretó el gatillo una vez para uno, otro para su compañero, y los envió a los brazos de la muerte. El hedor de la sangre fresca se mezcló con el olor a cordita, a sudor y a miedo que ya impregnaba el lugar, e hizo lagrimear a Harry. Parpadeó furioso, volvió a cargar la escopeta y encontró otra puerta de Mobius. En el siguiente nido de ametralladoras sucedió lo mismo, y también en el que vino después. En total fueron 6. Harry acabó con todos en menos de 2 minutos. En el último, cuando ya había terminado, encontró la caótica mente de uno de los defensores recién muertos y lo tranquilizó. Ya todo ha terminado para usted, dijo, pero el causante de todo esto sigue vivo. Si no fuera por él, usted estaría esta noche en casa con su familia, y yo con la mía. Ahora dígame, ¿dónde está Dragosani? En el despacho de Borovis, en la torre, dijo el otro. Ha instalado allí la sala de mando. Habrá otros hombres con él. Ya lo suponía, respondió Harry mirando el rostro destrozado y reconocible del ruso. Gracias. Ahora solo le quedaba hacer una cosa, y Harry hubiera querido que alguien lo ayudara en la tarea. Abrió las abrazaderas de acero que sujetaban la ametralladora a la base giratoria, cogió el arma y la arrojó contra el duro suelo. Luego la recogió y volvió a tirarla. Después de 3 o 4 golpes contra el suelo de hormigón, la madera del mango se astilló a lo largo y Harry pudo coger una estaca con una punta aguzada y una base plana. Buscó en sus bolsillos y encontró un solo cartucho, apretó los dientes y cargó la escopeta con el único proyectil que le quedaba. Tendría que arreglárselas con lo que tenía. Abrió la puerta del nido de ametralladoras y salió a la intemperie. A poca distancia y apenas velado por la nieve que caía sin cesar, el chateo resplandecía con todas sus luces encendidas, y los reflectores hendían la noche con sus rayos móviles buscando al enemigo. El ejército de Harry, o lo que quedaba de él, ya estaba junto a los muros del chateo, y se oía incesante el tableteo de las ametralladoras. Los defensores que quedaban trataban de matar a hombres ya muertos, y la tarea se les hacía cuesta arriba. Harry miró a su alrededor y vio un grupo de recién llegados que avanzaban por la nieve, lenta pero inexorablemente, hacia el asediado chateo. Eran figuras horripilantes, espantapájaros que pasaban a su lado con un crujir de huesos, y animados por una monstruosa energía. Pero Harry no tenía miedo a la muerte. Detuvo a 2 de los combatientes, un par de cadáveres momificados un poco menos deteriorados que el resto, y le ofreció a uno de ellos la estaca de madera. Para Dragosani, dijo. El otro tártaro llevaba una gran espada de hoja curva y herrumbrosa. Harry supuso que en su día la habría usado con efectos devastadores. Pues bien, ahora la usaría otra vez. El joven señaló la espada y dijo, también eso es para Dragosani, para el vampiro que hay en él. Y después abrió una puerta de Mobius y condujo a sus 2 marchitos compañeros por ella. En el chateo Bromisti reinaba el caos casi desde el principio. El edificio principal había sido construido hacía 230 años sobre un antiguo campo de batalla. El palacio, por otra parte, era el mausoleo de una docena de los más valientes guerreros tártaros, y debido al suelo de turba los cadáveres eran
verdaderas momias y no esqueletos en los que la carne había desaparecido. Dragosani además había ordenado que levantaran las grandes losas de piedra y los suelos de madera para buscar signos de sabotaje. Así pues, tras la llamada de Harry, los tártaros habían encontrado escasos obstáculos para emerger de sus tumbas centenarias y rondaban por los pasillos, los laboratorios y los invernaderos del Chateu, y donde quiera que habían encontrado PS o defensores habían acabado con ellos sin más. Todo lo que quedaba ahora eran los puestos de defensa construidos en los muros del Chateu, y debido a su situación los hombres que lo ocupaban no tenían ningún medio de escape, no podían salir de ellos, solo se podían entrar a estos puestos de defensa desde el interior del Chateu porque no tenían puertas exteriores. La voz de uno de estos hombres atrapado en su minúscula fortaleza informó a Dragosani de lo sucedido sin ahorrarle ninguno de los horribles detalles. Camarada, esto es una locura, una absoluta locura, se quejaba la voz en la radio de Dragosani, bloqueando todas las otras llamadas, si es que quedaba alguien que quisiera o pudiera llamar. Son zombies, hombres muertos, y cómo matar a cadáveres se acercan y mi artillero dispara y los destroza en pedazos, y los pedazos siguen avanzando. Afuera una pila de huesos y restos se mueve y forma un muro contra el muro del Chateu. Troncos, piernas, brazos, manos, hasta los trozos más pequeños se unen a los otros. Muy pronto penetrarán por las troneras. ¿Qué haremos entonces? Dragosani dejó escapar un gruñido más animal que nunca, y sacudió su puño en dirección a la noche y la espesa nieve que caía más allá de las ventanas del palacio. Keo, gritó furioso, sé que está ahí. Keo, si va a venir, hágalo y terminemos de una vez. También están dentro del Chateu, sollozó la voz en la radio. Estamos atrapados aquí. Mi artillero se ha vuelto loco. Desvaría mientras dispara la ametralladora. Ha cerrado la puerta blindada, pero algo sigue golpeándola e intenta entrar. Sé que es, lo he visto. Consiguió meter una mano antes de que yo cerrara la puerta de un golpe, y ahora esa mano me agarra la pierna e intenta trepar. Lo aparto a golpes, pero siempre vuelve. ¿Lo ve? Otra vez, y la voz se volvió una risa enloquecida que se desvaneció en un estallido de ruidos parásitos. Y de pronto, y casi simultáneamente con los ruidos de la radio, Yul Galeski gritó aterrorizado en la antesala. Las escaleras, suben por las escaleras. Su voz era aguda como la de una jovencita. Yul no había luchado nunca, él era un secretario, un administrativo. Además, ¿quién había experimentado antes una lucha como esta? El oficial de guardia, que hasta ese momento había permanecido de pie junto a la ventana, cogió un fusil y corrió hacia donde estaba Galeski. Desde allí retrocedió hasta el rellano. En el trayecto cogió también de la mesa de Dragosani varias granadas. Ese al menos es un hombre, pensó Dragosani. Después se oyó el aullido, el horror del oficial de guardia, sus maldiciones, el tableteo del fusil ametrallador y luego las explosiones de las granadas que arrojó escaleras abajo. Y después, tras el estruendo de los explosivos, se oyó el último mensaje de uno de los hombres en los puestos de defensa. No, no, Santa Madre de Dios, mi artillero se ha pegado un tiro y ahora ellos entran por las troneras. Son manos sin brazos, cabezas sin cuerpos. Creo que tendré que seguir a mi artillero, que ahora ya se ha librado de esto, y ahora esos restos están junto a las granadas. No, dejen eso. Después se oyó el inconfundible ruido de una granada al ser armada, más gritos y ruidos caóticos, y por último una gran explosión a la que siguió el silencio. Ahora la radio no dejaba oír más que los ruidos parásitos y de repente el chateo bromisti pareció muy tranquilo, pero era una tranquilidad que no podía durar. Cuando el oficial de guardia volvía desde el rellano al despacho de Galeski, Harry Keo y sus compañeros tártaros salieron del continuo de Mobius. Súbitamente aparecieron allí, en la antesala, como por arte de magia. El oficial de guardia oyó el chillido de terror de Galeski, se volvió y vio lo que había visto el secretario, un joven de expresión severa, tiznado por el humo y escoltado por dos momias amenazadoras, envueltas en jirones de cuero negro que dejaban ver sus blancos huesos. La sola visión de esos dos seres estuvo a punto de paralizarlo, pero se rehizo y decidió defender su vida. Con los labios contraídos en una mueca de miedo y desesperación, el oficial de guardia musitó algo entre dientes y alzó su fusil, pero le dieron un empujón y lo arrojaron al rellano.
Su rostro se convirtió en una masa sanguinolenta cuando Harry disparó a quemarropa el último cartucho que le quedaba. Inmediatamente después los compañeros de Harry se interesaron por Galeski, que tamudeaba de modo rastrero en un rincón detrás de su mesa, y Harry penetró en lo que antaño fuera el despacho privado de Borovis. Dragosani, que estaba arrojando de su mesa la extinta radio, se volvió y lo vio. Sus grandes mandíbulas se abrieron en un gesto de sorpresa. Lo señaló con una mano temblorosa y emitió un sonido similar al silbido de una serpiente, mientras sus ojos rojizos parecían llamear, y durante un instante los dos hombres permanecieron inmóviles frente a frente. Ambos habían sufrido cambios notables, pero las diferencias visibles en Dragosani parecían el resultado de una completa metamorfosis. Harry lo reconocía a duras penas. En cuanto a Harry, poco quedaba en él de su antigua personalidad, de su identidad anterior. El joven había heredado grandes y múltiples talentos y ahora era más que un Homo sapiens. En verdad, ambos hombres eran ahora seres extraños, y en ese fugaz momento, mientras se miraban, los dos lo percibieron, y luego Dragosani vio la escopeta en manos de Harry y ardió en odio. El nigromante no podía saber que estaba descargada y esperaba oír un disparo en cualquier momento. Se lanzó entonces hacia la mesa de Borovis y buscó una ametralladora. Harry cogió la escopeta por el cañón. Se adelantó y golpeó con la culata la cabeza del nigromante mientras éste se inclinaba sobre el escritorio. Dragosani salió despedido hacia atrás y la ametralladora cayó al suelo alfombrado. El nigromante chocó contra una pared y durante un instante se quedó allí con los brazos y las piernas extendidos, pero luego se agazapó en una posición defensiva, y entonces vio que la escopeta de Harry estaba rota, donde el cargador se unía a los cañones, y que el joven miraba con frenesí a su alrededor en busca de otra arma. Dragosani comprendió enseguida que la ventaja era suya, pues él no necesitaba armas fabricadas por los hombres para acabar con Harry Queo. Los gritos de Galeski en la antesala cesaron de repente. Harry retrocedió hacia la puerta, que estaba medio abierta, pero Dragosani no pensaba dejarlo marchar. Avanzó de un salto, lo cogió por el hombro y lo retuvo sin esfuerzo. Harry, hipnotizado por el horror de aquella cara, descubrió que le resultaba imposible desviar los ojos. Jadeó en busca de aire y se sintió aplastado por el horrible poder de aquella criatura. Sí, jadea, gruñó Dragosani. Jadea como un perro, Harry Queo, y muere también como un perro, y lanzó una carcajada como jamás había oído el joven. El nigromante, sin soltar a su víctima, se encogió aún más sobre sí mismo y sus mandíbulas se abrieron. Los afilados dientes chorreaban una saliva espesa como légamo, y algo que no era una lengua se movía dentro de aquella boca enorme. La nariz de Dragosani pareció aplastarse contra su rostro y su forma era a cada instante más parecía a la de un murciélago. Un ojo escarlata sobresalía de forma monstruosa mientras el otro se entrecerró hasta parecer una estrecha hendidura. Harry se sintió como si mirase el interior del infierno y no pudo apartar los ojos. Dragosani, que se sabía triunfador, arrojó finalmente su horroroso rayo mental, y en ese preciso instante la puerta que había detrás de Harry se abrió de par en par, y el impulso hizo que Harry se soltara de las garras del nigromante. El joven cayó al suelo, y la criatura que entraba en la sala recibió de lleno el rayo de Dragosani. Y el nigromante, cuando vio quién había encontrado, recordó la advertencia de Masbatu: nunca se debe maldecir a los muertos, porque no pueden morir dos veces. El rayo fue desviado, reflejado y lanzado sobre el propio Dragosani. En la historia que le había contado Batu, un hombre se había sacado tras un ataque semejante, pero lo que sucedió a Dragosani no fue tan horrible, o acaso fue peor. Pareció como si una mano gigantesca lo hubiera levantado y arrojado al otro lado de la sala. Cuando golpeó contra la mesa se le rompieron los huesos de las piernas y siguió girando como un trompo llevado por su propio impulso. Lo detuvo la pared y esta vez cayó al suelo. Consiguió sentarse trabajosamente y no dejaba de aullar con una voz que sonaba como una tiza gigantesca que rascaba una pizarra. Sus piernas rotas estaban caídas en el suelo como si fueran de goma, y agitaba los brazos de modo espático en el aire delante de su cara, como si no pudiera verlos.
Ciego, sí, porque su propio rayo lo había golpeado precisamente en los ojos. Harry salió de detrás de la puerta y no pudo contener un respingo cuando vio al nigromante. Parecía como si los ojos de Dragosani hubiesen estallado desde el interior. Eran como cráteres abiertos en el rostro de Dragosani, con hebras de cartílago rojo que colgaban por sus demacradas mejillas. Harry supo entonces que aquello había terminado y el horror de lo sucedido lo sobrecogió. Se dio la vuelta y vio a sus guardaespaldas esperando. Acaben con eso, les dijo, y ellos avanzaron hacia el monstruo caído. Dragosani estaba completamente ciego y por consiguiente también lo estaba el vampiro que veía por sus ojos. Pero a pesar de que la criatura era aún inmadura, sus extraños sentidos estaban lo bastante desarrollados como para que percibiera la inexorable cercanía del olvido total y definitivo. Sintió la estaca que sostenía las manos momificadas, supo que alguien alzaba una espada herrumbrada. Dragosani ahora ya no era más que una cáscara arruinada, y no le servía de nada el vampiro, y como si lo hubieran exorcizado salió cual espíritu maligno del cuerpo del nigromante. Dragosani dejó de girar, se ahogó y se clavó las uñas en la garganta. Sus mandíbulas se abrieron en toda su extensión y de su boca salió sangre y espuma. Mientras él sacudía con frenesí su monstruosa cabeza, todo su cuerpo se sacudió en movimientos convulsivos. Comenzó a vibrar como si lo embargara un dolor mayor que el producido por los ojos reventados y los huesos rotos. Cualquier otra persona habría muerto allí mismo, pero Dragosani no era una persona corriente. Su cuello se hinchó y su rostro gris se volvió primero púrpura y luego azul. El vampiro se retiró del cerebro de Dragosani. Se desenroscó y abandonó sus órganos internos, se desprendió de los nervios y de la médula espinal, y formó púas que utilizó para arrastrarse por el interior de la garganta del nigromante y salir al exterior. Dragosani, tosiendo, expulsó entre sangre y moco a la criatura, que parecía que nunca acababa de salir. Después quedó enroscada como una babosa gigantesca sobre el pecho de Dragosani, y su cabeza plana se movía como la de una cobra, roja con la sangre de su huésped. La estaca atravesó el cuerpo palpitante del vampiro y el de Dragosani, guiada por manos que perdían pequeños trozos de hueso mientras clavaban al monstruo en su lugar, y un solo golpe de la espada del segundo tártaro completó el trabajo y separó la chata y la horrible cabeza del cuerpo que se agitaba como un látigo enloquecido. Dragosani yacía vacío, torturado y casi inconsciente, los brazos caídos a los costados, pero cuando Harry quedó dijo: «Y ahora acaben con él», la mano del nigromante encontró la ametralladora que había caído antes sobre la alfombra. Alguna pequeña zona del cerebro ardiente de Dragosani había reconocido la voz de Keo, y aunque sabía que se estaba muriendo, su malvada y vengativa naturaleza actuó por última vez. Sí, se estaba muriendo, pero no moriría solo. La ametralladora escupió una ráfaga continua de obscenas palabras mecánicas hasta que su vocabulario y su cargador se agotaron. Lo que sucedió quizá medio segundo después de que la antigua espada de un tártaro partiera en dos la monstruosa cabeza de Dragosani, un dolor punzante y muerte para los dos. Harry, casi dividido en dos por los disparos, encontró una puerta de Mobius y cayó por ella, pero no tenía sentido llevar su destrozado cuerpo con él. Eso ya estaba acabado. La mente lo era todo, y Harry, en el instante en que entraba en el continuo de Mobius, cogió mentalmente y arrastró consigo a la mente del nigromante. Ahora el dolor había terminado para ambos y el primer pensamiento de Dragosani fue: «¿Dónde estoy? Donde yo quiero que esté», le respondió Harry. El joven encontró la puerta del tiempo pasado y la abrió. Una fina línea de luz roja emanada de la mente de Dragosani se hundía en el brillo azul. Era la huella de su vampírico pasado. «Síguela», ordenó Harry, y expulsó a Dragosani por la puerta. El nigromante cayó en el pasado, se aferró al hilo luminoso de la vida que fue, y fue arrastrado más y más atrás, y ya no podía abandonar aquel hilo escarlata aun queriéndolo, porque era él mismo. Harry contempló cómo la hebra escarlata se enrollaba sobre sí misma y arrastraba a Dragosani. Luego buscó y encontró la puerta del futuro. En algún lugar del porvenir, el hilo roto de su vida continuaba. Empezaba de nuevo, solo tenía que encontrarlo, y Harry se arrojó en el azul infinito del mañana. La entrevista final. Aleckae miró su reloj. Eran las 16:15 y ya llevaba 15 minutos de retraso para su importantísima reunión
con las autoridades del gobierno. Pero el tiempo, a pesar de ser relativo, había pasado y Kyle se sentía exhausto. Tenía una gruesa pila de papeles frente a él, se sentía entumecido y le dolían la mano, la muñeca y el brazo derechos. No podía escribir una palabra más. Me he perdido la reunión, dijo, y apenas reconoció su propia voz. Las palabras resonaban como un seco graznido. Intentó reír y el resultado fue más parecido a una tos. Además creo que he perdido 1 kilo. No me he movido de esta silla en 7 horas, pero parece como si me hubiera pasado el día practicando algún deporte. El traje me queda grande y está sucio. El espectro asintió con la cabeza. Lo sé, dijo, y le pido disculpas. He sometido a un duro esfuerzo a su cuerpo y a su mente. ¿No cree, sin embargo, que valía la pena? Y me lo pregunta. Esta vez Kyle consiguió. Rey, la organización soviética está destruida. Lo estará dentro de una semana. Lo corrigió su interlocutor. ¿Y usted me pregunta si valía la pena? Claro que sí, dijo Kyle, pero de inmediato una expresión de abatimiento oscureció su rostro. Aunque yo he faltado a la reunión y era importante, en realidad no, le respondió el espectro. De todas formas usted no se la perdió, o mejor dicho, usted sí, pero yo no. Kyle frunció el entrecejo desconcertado. No comprendo. El tiempo, comenzó a decir el espectro, y Kyle terminó la frase por él. Es relativo, exclamó y abrió la boca asombrado. El espectro sonrió. En la banda de Mobius hay una puerta para todos los tiempos. Yo estoy aquí, pero también estoy allí. Ellos podrían haberle hecho pasar a usted un mal rato, pero no pueden hacer lo mismo conmigo. La hora de Gorman y también de usted y mía continúa. Usted tendrá toda la ayuda que necesite y no habrá problemas. Kyle cerró lentamente la boca, hizo un esfuerzo para serenarse. La cabeza le daba vueltas y se sentía más cansado que nunca. Supongo que ahora se marchará, dijo, pero me gustaría preguntarle una o dos cosas. Sé quién es usted, pero sí, ¿dónde está usted ahora? ¿Cuál es su base? ¿Me está hablando desde el continuo de Mobius o por medio de él? Harry, ¿dónde está usted? El espectro volvió a sonreír con paciencia. Debería preguntar quién es usted y yo le respondería. Todavía soy Harry Queo, hijo. Kyle volvió a abrir la boca, estaba en las notas, pero hasta ahora no había caído en la cuenta. Ahora todas las piezas del rompecabezas coincidían. Pero Brenda, quiero decir, su esposa debía morir. Habían predicho su muerte y nadie puede eludir o cambiar el futuro. Usted mismo me ha demostrado que es imposible. Harry hizo un gesto afirmativo. Ella morirá, dijo. Morirá dando a luz, pero la muerte no la aceptará. ¿Cómo puede ser? Kyle no comprendía nada. La muerte es un lugar más allá del cuerpo, dijo Harry. Los muertos tienen su propia existencia, algunos de ellos lo sabían, pero la mayoría lo ignoraba. Ahora lo saben. Eso no cambiará nada en el mundo de los vivos, pero significa mucho para los muertos. Ellos, por otra parte, saben que la vida es un don precioso. Lo saben porque la han perdido. Si Brenda muere, mi vida estará en peligro, y los muertos no pueden permitirlo. Tienen una gran deuda conmigo. Ellos no la aceptarán. Me está diciendo que le devolverán la vida cuando muera. En resumen, sí. En el otro mundo hay talentos muy brillantes, ¿sale? Millones y millones, y pueden hacer casi todo lo que se propongan. En cuanto a mi propio epitafio, solo era el producto del pesimismo de mi madre y de su deseo de protegerme. El contorno del espectro se hizo más brillante y parecía como si la luz que entraba por las ventanas lo atravesara con más facilidad. Y ahora creo que ha llegado el momento de que... Espere, dijo Kyle poniéndose de pie. Por favor, espere, una sola cosa más. Yo pensaba que ya se lo había explicado todo, dijo Harry, arqueando sus fantasmales cejas. Y si algo ha quedado poco claro, usted sin duda lo descubrirá por sí mismo. Kyle estuvo de acuerdo. Creo que sí, excepto el por qué se tomó el trabajo de regresar a contármelo. Es muy simple, dijo Harry. Yo seré mi hijo, pero él tendrá su propia personalidad, será el mismo. No sé cuánto de mi ser real llegará hasta él. Puede que en algunas ocasiones él, nosotros, necesite que se lo recuerde. Hay algo seguro con todo, será un chico de talento. Y Kyle por fin entendió. Usted quiere decir que yo, mejor dicho, que nosotros, los de la organización, lo cuidemos, ¿verdad? Así es, respondió Harry Queo y comenzó a desvanecerse. Ahora brillaba con un extraño resplandor azul como compuesto de millones de partículas de neón. Usted cuidará de él hasta que él esté preparado para cuidar de usted y de todos ustedes. ¿Lo hará?
Kai salió a trompicones de atrás de su mesa y le tendió los brazos a la espectral criatura que se desvanecía rápidamente. Sí, lo haremos, claro que sí. Eso es todo lo que pido, dijo Harry, y también que cuide de su madre. El resplandor azul se convirtió en una neblina, se concentró después en una sola línea vertical, un tubo de luz azul que de inmediato se redujo a un enceguecedor punto de fuego azul a la altura de los ojos y desapareció, y Kai supo que Keo se había marchado para nacer. Lo haremos, Harry, exclamó con voz ronca y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No sabía por qué lloraba. ¿Lo haremos, Harry? Epílogo. Dragosani a lo largo del hilo de la vida del vampiro cayó en su propio pasado, pero no fue demasiado lejos. La jornada, sin embargo, aunque breve, lo dejó mareado, lo asustó, pero al final se encontró una vez más metido en un cuerpo de carne. Y de algo más, un cuerpo lo rodeaba, sí, pero también había allí una mente que no era la suya. Él era parte de otra criatura, de alguien que también estaba ciego o enterrado, porque incluso ahora su desconocido huésped luchaba por salir de la tumba, de la oscuridad de una noche de siglos, de la dura prisión de la tierra. No había tiempo para pensar en las consecuencias, ni siquiera para declarar su presencia ante el otro. Dragosani se sintió sofocado, asfixiado y sin embargo en el umbral del olvido. Ya había sufrido bastante y no deseaba seguir padeciendo. Agregó su propia voluntad a la de su huésped y luchó por salir a la superficie. Y de repente la tierra se abrió arriba de él y el huésped y Dragosani se sentaron. Cuando volvieron la cabeza para mirar a su alrededor se desprendieron costras de tierra. Era de noche. Por entre las ramas de los árboles se veían las estrellas. Dragosani podía ver, pero el lugar le resultaba conocido. En la oscuridad había alguien que lo miraba fijamente. La visión de Dragosani se aclaró junto con la de su huésped, y entonces fue como si su mente, todavía vacilante, le hubiera asestado un fuerte martillazo. Yo puedo verte, retumbó su voz. Dragosani vio, y el terror reinó otra vez en las colinas cruciformes. Y después apareció una segunda silueta en la oscuridad, una figura baja y rechoncha que dijo con voz suave: criatura de la tierra. Y un instante más tarde se oyó el silbido del dardo del palo santo que se clavó en el cuerpo del huésped y quedó alojado allí. Y Dragosani unió sus aullidos a los de su horrible huésped e intentó volver con él a la tierra, pero no había escapatoria, no podía creerlo, no podía ser que escapara así. ¡Espera!, gritó con la voz de su huésped cuando la primera figura se acercó con algo en la mano que brillaba a la luz de las estrellas. ¿No me ves? Soy yo. Pero el otro Dragosani no sabía nada, no entendía nada y no iba a esperar. Y la hoz que llevaba pareció un relámpago de acero cuando golpeó con una fuerza irresistible. Tonto, maldito tonto, aulló la cabeza decapitada de Ferenzi Dragosani, y supo que esta era solo una de las 1000 agonías, de las 1000 muertes que le esperaban en la infinita torsión escarlata de su existencia de Mobius. Había sucedido antes, sucedía ahora, sucedería otra vez y otra y otra. Tonto, dijeron por última vez sus labios, ensangrentados, era su última palabra, pero en esta ocasión se la decía a sí mismo.